El honor y el privilegio de platicar con la escritora y periodista Lidia Cacho. Lidia, muchísimas gracias por esta entrevista hoy con Capital 21. Y bueno, quisiera, Lidia, empezar preguntándote, pues tú comenzaste tu carrera tanto de periodista como de activista con el tema de la salud sexual y reproductiva, y hoy regresas a él, ¿no? Así es, curiosamente estoy cerrando un ciclo, además que tiene que ver con 20 años de periodismo, y los primeros años estuve trabajando mucho con el tema de VIH-Sida, salud sexual y reproductiva. Trabajé con un grupo de personas para abrir el primer albergue para personas con VIH-Sida en Cancún, y ahora vuelvo digamos que al lado positivo de la sexualidad y de las relaciones humanas después de 15 años de investigar sobre pedofilia, pederastia, trata de personas, etcétera. Esta pregunta la respondes en la introducción de tu texto, es la pregunta que contestas en la introducción, pero quisiera hacértela aquí. ¿Por qué este libro? Bueno, suceden muchas cosas. Tiene que ver con que tengo 51 años, con que yo misma entré en la etapa de la crisis de la edad madura, que tenía que ver con cambios fisiológicos, con cambios, con problemas de salud, como resultado también del estrés de mi trabajo, de la persecución, de la tortura, etcétera. Y con una cirugía que me provocó muy rápidamente la menopausia, y entonces que se llama menopausia quirúrgicamente inducida, y te das cuenta de que la mayoría de la gente no está enterada de nada. Entonces, a mí me fue muy bien, pero empecé a hablar de este tema con muchas mujeres a las que les ha ido fatal, ¿no? Incluso algunas han terminado con problemas mucho más severos a raíz de la falta de atención médica adecuada, no importa si estaban en el Seguro Social o en una clínica privada. Ahora, ¿cómo definirías tú este trabajo? ¿Es un trabajo periodístico, de divulgación científica? ¿Es un relato informativo con tintes de humor? ¿Qué dirías tú de él? Mira, yo creo que el libro sí, idealmente está escrito para personas que tienen de 30 años para arriba o 20 y tantos para arriba, y que de pronto puedan leer y decir esto es lo que sucede, ¿no? A partir de los 35, de los 40 años, y puedo entender mejor cómo veo el mundo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo vivieron mis padres, cómo lo viven las personas mayores. Por un lado, tiene que ver como con la educación preventiva, ¿no? Y por otro lado, descubro que muchísima gente de más de 50 o de 60 han encontrado el libro muy útil, ¿no? Sobre todo colegas periodistas ahora con las entrevistas. Ha sido muy divertido porque de pronto lo ven y dicen, ah, caray, todo esto me está pasando y yo no tenía ni idea. Particularmente los hombres, debo decir. Las mujeres tenemos mucha más información, aunque a veces llena, plagada de mitos y de mentiras y de doble discurso, pero por lo menos tenemos un poco más de información general. Pero es increíble la ignorancia que tienen los hombres sobre su propia salud sexual y reproductiva, y además una ignorancia que ha sido fomentada por el mundo de la medicina, por la industria farmacéutica, y por supuesto es un subproducto cultural del machismo, ¿no? Ahora, si algo ha caracterizado tu trabajo es la denuncia, y diría yo la denuncia valiente. La aportación en este trabajo sería la que haces de la corrupción en la industria farmacéutica. Mira, yo creo que el primero sería la gran discriminación que existe en contra de los hombres en la industria médica y en la industria farmacéutica. Es decir, se ha hablado mucho, afortunadamente, y gracias al movimiento de mujeres, sobre la discriminación contra las mujeres en muchos ámbitos. Desde hace más de 20 años se investiga y se habla claramente sobre todas estas cirugías que le llaman vulgarmente para cerrar las trompas, que se llama salpingoclasia, que el Estado mexicano comenzó a hacer desde los años 70 para controlar la fertilidad de las mujeres de manera involuntaria. Las mujeres, es decir, los médicos lo imponían, y sobre todo a mujeres en áreas indígenas y rurales. Entonces, sí se ha hablado mucho de la discriminación en el ámbito médico contra las mujeres, se ha hablado del sexismo en el ámbito médico y científico en contra de las mujeres, de una discriminación histórica. Lo que yo buscaba era poder ir al fondo de la historia para poder entender el origen de nuestros mitos y tabús. Si no entendemos dónde se originan los mitos, las mentiras y los tabús, no podemos desarticularlos y comenzar a crear un nuevo discurso con argumentos sólidos, científicos, de las ciencias sociales, que nos hagan entender mejor cómo podemos vivir más sanamente nuestra vida en general, ¿no? Emocionalmente, pero también, por supuesto, nuestra salud sexual y reproductiva, que es sumamente importante en todos los aspectos vitales, ¿no? También ha puesto sobre ellos una carga brutal
emocional e intelectual sobre su masculinidad. Es decir, los hombres no se quejan, los hombres no lloran. Y entonces esto lo hemos dicho en otros ámbitos, pero ahora que lo vemos en la salud sexual y reproductiva es brutal, porque los hombres le cuestan 3 veces más al Estado mexicano en los servicios de salud pública. Y la razón es que los hombres no deben quejarse, los hombres no deben pedir ayuda, los hombres no conocen su cuerpo, no revisan su cuerpo, no saben a quién pedirle ayuda y se sienten demasiado vulnerables. En torno al tema de la sexualidad, ¿dirías tú que es germen para problemas otros de los que tú ya has hablado en otros de tus trabajos, como pudieran ser la pornografía infantil, la pedofilia, la trata de personas y problemas similares? Sin duda, yo creo que hay una interconexión en absolutamente todos los comportamientos humanos y no solamente en los comportamientos por sí mismos, sino en nuestra manera de ver el mundo y de equivocarnos en nuestra actuación con respecto a las y los demás. Es decir, tenemos serios problemas de incomunicación por falta de preparación, por falta de educación psicoafectiva y socioafectiva y psicosexual. Entonces, claro, por supuesto que encuentras, esto lo he repetido hasta el cansancio desde hace 10 años, justamente que se cumplen ahora 10 años de que publiqué Los demonios del Edén. Todos o la gran mayoría de los pedófilos, y sobre todo los pedófilos seriales, los que hacen pornografía infantil, los clientes que van a buscar jovencitas y jovencitos para tener sexo oculto y que estas niñas y niños están encerrados en redes o en hoteles o en espacios donde se cometen crímenes. Todos estos hombres tienen problemas muy serios que no son enfermedades, pero sí son el resultado de una patología social en la que nos hemos negado sistemáticamente a educarnos sobre la sexualidad sana y sobre los afectos y la intimidad. Es decir, la mayoría de los pedófilos no solamente fueron abusados en la infancia, no necesariamente todos sexualmente, pero fueron abusados de diferentes maneras, pero además carecieron de una educación formal en la que se les enseñara lo que significaba la intimidad, lo que significaba la igualdad y lo que significaba la salud sexual y reproductiva, el amor a su cuerpo, el control del deseo. Es decir, a los hombres se les ha educado en términos generales para creer que su sexualidad es el resultado simple y sencillamente de su ser animal, es decir, un resultado biológico. Tú sientes ganas de tener sexo y vas a poder tenerlo el día que te dé la gana, con quien te dé la gana. Entonces, la mayoría de los clientes que yo entrevisté ya después en Esclavas del Poder, en los prostíbulos y bordeles en los que yo me infiltré, la gran mayoría de los clientes buscan a mujeres que no tengan el ejercicio de la voluntad plena, que ellos pueden considerar objetos, etcétera, ¿no? Entonces sí, por supuesto que todas las formas de abuso y de maltrato y de discriminación vinculadas con las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, con la violencia sexual, tienen muchísimo que ver con estos temas. Es decir, no nos educan para ser, como dice Eduardo Galeano, seres sentipensantes. Muchísimas gracias por conceder tu tiempo a Capital 21 y bueno, ahí está la invitación para que todos leamos este texto. De verdad resulta enriquecedor, pero también muy, muy agradable.